Hola, hola mis amores, buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que se encuentren bien. Bueno, por aquí les estoy un saludo el día de hoy. Contarles que estoy con gripe, estoy súper congestionada, así que por aquí quería saludarlas. Miren esta vista hermosa que les voy a mostrar. Miren lo linda esta vista, súper linda, linda, linda. Miren. Bueno, mis amores, por acá vamos a desayunar. Como pueden ver, la ciudad de Neiva nos recibe con este desayuno. Hoy tocó tamales o para aquellas personas que me ven de Ecuador, esto es algo parecido a una tonga manavita. Se ve súper delicioso. En otro video les estaré hablando de los platos típicos de Colombia. Aquí ven su presa de pollo. Bueno, y por aquí vamos para el gimnasio. El amorito va a hacer un poquito de ejercicio. Este es el lugar donde nos estamos quedando. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, por aquí estamos en el gimnasio, estamos por acá haciendo un poquito de ejercicio. Bueno, amorito, Después de esa cara de trasnochada y todo lo que hemos hecho durante el día, hemos tratado de descansar. Por acá hemos venido a Home Center. Este es uno de los lugares en Colombia donde encuentras un montón de cosas para el hogar, algo muy pero muy similar al Ferrisariato en Ecuador para las chicas que me ven de allá. Así que por este lado les estaré mostrando lo que venden aquí. Le voy a estar haciendo un paneíto. Como pueden ver, los precios están en pesos colombianos y más o menos algunos de los precios son similares a los que encuentras en Ecuador, pero para que ustedes tengan una idea, algunas chicas piensan que en Colombia todo es súper barato y a veces no es así. A pesar de que tenemos un país dolarizado en Ecuador, al hacer el cambio de moneda viniendo a Colombia nos dan un poquito más de pesos colombianos, se puede decir así. Muchísimas cosas tienen precios similares, aunque a otras no hay que desmeritar si se encuentran un chin más económica. Eso se los quería mencionar para aquellas personas que a veces me suelen preguntar, ¿verdad que en Colombia las cosas son más baratas, etcétera, etcétera? Todo depende de la categoría de lo que vayas a comprar. Por lo menos como estas son cosas para hogares, muchísimas de las cosas también son importadas aquí en Colombia. Bueno, por aquí estamos en la sección de baños, todo lo que tiene que ver con decoración para baños, cerámicas, inodoros, lavamanos y todo ese tipo de cosas. Buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Espero que se encuentren todos bien y yo los recibo con esta vista y este amanecer súper hermoso rodeando las montañas. Pinta un día soleado aquí en esta hermosa ciudad. Como pueden ver, es gratificante mirar todo este hermoso paisaje.
Contarles como dato curioso que la ciudad de Neiva es un lugar bastante caluroso, la temperatura siempre oscila entre los 35 grados aproximadamente, así que ya se imaginan el sol que va a ser el día de hoy. Bueno, mis amores, por aquí vamos a salir ahorita a hacer un mercadito, se podría decir, de algunas cosas básicas como para desayunar o cenar, y como pueden ver me estuve colocando algo de color en la cara. Fuimos a Ara y no pude grabarle como quería, pero por acá les estaré mostrando las compritas que hicimos. Está este queso mozzarella de la marca Gourmet. Honestamente es súper práctico porque viene en loncha. Por este lado el pan Bimbo blanco. Me parece súper chévere esta presentación de el jamón de la marca Rica. Es un jamón ideal. Este jamón lo estuvimos cogiendo porque dice que tiene un 96% libre de grasa. De comer compramos eso. En D1 compramos esto que ven aquí, que son unas leches de almendra, que es ideal para, salen unas 4 porciones aproximadamente. Es de la marca So Delicious, y como pueden ver esta cajita verde es entre las más costositas que se encuentran en D1, con un valor aproximado de 12.000 pesos. Hubo un tiempo que estuvo como en rebaja, más o menos a casi 10.000, pero por acá les muestro sus valores nutricionales para que los puedan observar y cataloguen si es buena. Si han tomado esta leche, por favor déjenme en los comentarios. Como pueden ver, está su fórmula y bueno, ¿qué les puedo decir? En Ecuador hemos tomado leche de almendra y los valores son relativamente similares. Conseguimos leche de almendra desde $2.90, y eso cuando está en oferta se podría encontrar hasta $2.50, pero el precio relativamente habitual de una leche de almendra es de $3.50, así que más o menos los cálculos dan lo mismo. Incluso esta puede ser un chin más barata, pero no es la misma marca como tal. Esta en D1 también tienen esta otra presentación de la leche de almendra Natri. Aquí dice, a diferencia de la otra que dice Milk Almond, esta dice, o Almond Milk, esta dice bebida de almendras. Es decir, que me quedó como una incertidumbre. Aparte de rinde 5 porciones, viene 1 litro estimado, y dice que contiene vitaminas como A, B, C, y es que es libre de azúcar, es decir, sin azúcar añadidas como tal. Vamos a ver qué tal funciona esta leche. No la habíamos probado y trajimos justamente para hacerle la comparación y saber cuál, porque el precio es bastante diferencial, se podría decir, ya que tiene un costo aproximado de diferencia de más o menos 4.000 pesos. Así que por acá están los valores nutricionales de esta leche. Dice que tiene grasas trans, saturadas, en fin. Pero dice que es una leche
como bebida de almendras y la otra dice entre comillas leche de almendras. Así que déjenme por favor por acá si la estuvieron probando y cuál es su preferida. Bueno, y como le prometí, vamos a desayunar, vamos a preparar el desayuno con esta jamón ideal de la marca Rica. Como ya saben, Ara y de uno, algo que amo en Colombia es que todo está abierto a partir de las 6, 7 de la mañana y este tipo de tiendas como Ara y de uno a las 8 de la mañana ya están abiertas, así que puedes ir y comprar y hacer todo lo que necesitas. Así que por este lado ya el desayuno está listo. Tuve ganas de tomarme una pony malta que también tuve comprando en Ara. Por este lado unos sándwiches de jamón con queso y bananito. Ahora sí, mis amores, indio comido, indio ido, no mentira, vamos a lavar los platos. Acompáñenme por este lado. No olvides que si quieres apoyarme, suscríbete en el canal, me ayuda mucho a crecer aquí en YouTube y sobre todo a continuar creando contenido para ustedes. No olvides siempre de comentar, dejar cualquier duda, sugerencia o simplemente colocar un like en apoyo a cada uno de los videos que con mucho amor comparto con ustedes. Chicos y chicas, para lavar platos, ya ustedes saben, ahorren agua que está bien cara y aquí en Colombia todo suministro es súper costoso, aunque en Ecuador también, pero por acá les muestro. Primero yo lo que hago es humedecer la esponjilla con jabón y lavar todo con la llave cerrada, es decir, trato de mojar muy bien primero y luego enjuago todo en último. Antes de que me pregunten, aunque creo que lo voy a estar haciendo un blog de esto que ustedes ven acá es un filtro de agua que va acá y de esta parte ya filtra el agua y uno la puede beber, pasa por este filtro que lo ven de esta marca que están viendo en pantalla y por acá ya sale el agua filtrada, es decir, esto ya se bebe agua potable desde la llave, pasa por el filtro, ¿ok? Bueno, mis amores, también estuvimos comprando este silicón para un celular o este case de silicona para un celular Redmi 9. Me llamó la atención porque tuvo un precio de 20.000 pesos aproximadamente. Este case es bastante complejo encontrar este tipo de productos, así que los estuvimos comprando en el centro. Por acá dice 25.000 pesos y por acá le estaré dejando la conversión en dólares, pero nos los dejaron en 20.000, así que esas son una de las cosas que les quise mostrar para que tengan de referencia cuánto vale un case en Colombia aproximadamente a diferencia de Ecuador. Bueno, mis amores, y llegó la tarde, llegó la noche, es hora de comer. Hemos ordenado pizza de Domino's. Amo estar en Colombia justamente por las pizzas de Domino's. A diferencia de Ecuador, aquí las pizzas son muchísimo más económicas que allá, y eso que la franquicia es internacional. Pero anyways, les aclaro que estoy enamorada de esta que estuvimos ordenando, con la mitad de pepperoni y la mitad de champiñón y pollo. Tamaño obviamente es familiar, vino con gaseosa, con una Pepsi. Hola, hola mis amores, buenos días. Ya sí amanece la ciudad, está lloviendo el día de hoy. El cielo está súper nublado. Miren esta parte de acá que se encuentra la reserva y así está todo. Hola mis amores. El día está bastante lluvioso, como ya lo pudieron ver, casi no le pude grabar en la parte de afuera. Y por acá estoy haciendo unas arepas en este tostador de la marca Oster. Primera vez haciendo arepas en este tipo de artefactos y me parece súper chévere porque si eres de las personas que está rápido y no quieres estar pendiente del fogón y todo eso, te viene bien. Y peor aún si no sabes hacer arepas, solamente haces esta bolita que te voy a estar mostrando por aquí y la colocas acá
y listo. En sí parece como una sanduichera, pero como la pueden ver, te trae para armar unas 6 arepas. Por aquí estamos haciendo el desayuno con el amorito. Por esta parte vamos a estar haciendo unos huevos perico, cafecito, y así quedó el desayuno del día de hoy. Miren esas arepitas como quedaron de prácticas, rellenitas de queso. Y listo, esto es lo que estaremos desayunando. Buen provecho para todas las personas que estén comiendo a esta hora del día. Mis amores, no es que hayamos hecho mucho, por lo menos pasar en casa porque ha estado lloviendo, y por aquí ya llegó el almuerzo. Estos son los almuerzos que sirven en Colombia, como pueden ver. Hay pollo sudado, viene con frijoles que le llaman principio, es decir, sea la ensalada, el frijol, las lentejas, todo este tipo de guisantes. Y por acá viene la proteína. Este es un pollo sudado. Por acá hay diferentes menús, así viene, y tiene un precio de 8.000, 12.000 pesos los almuerzos en Colombia. Por lo menos este vale 8.000 pesos, y el precio en dólares se los dejo por aquí. El menú lo puedes elegir, las bandejas o las viandas para llevar tienen 1.000 pesos adicional, así que en sí valdría 9.000 pesos este almuerzo. Que se pregunten si trae sopa, ensaladitas a veces, y también viene con jugo. Así que bueno, eso está por allá en el mesón. Les quise grabar esto para que tengan de referencia lo sustancioso. En esta tarde, por lo menos aquí, después de que se almuerza, se deja reposar el almuerzo, se hace una siestica y se levanta uno con un cafecito. Por aquí vamos a estar preparando café con el amorito, y les voy a estar enseñando cómo preparar café en esta cafetera que llaman cafetera francesa. Por este lado vamos a estar preparando con este café colombiano. Agregamos a este recipiente la cantidad de café que queramos dependiendo las tazas que vas a preparar, o para las personas. Por lo general agregamos una cucharada de café por taza aproximadamente aquí, y luego le colocamos agua hirviendo. Es importante que el agua esté hirviendo para que el café suelte toda esa sustancia que necesita. Ya, entonces por acá les estaré dejando cómo hacer café en este tipo de cafetera. Como pueden ver aquí, colocamos, ya el agua está en su punto, y luego de que vertimos el agua en esta jarra de vidrio, hay que prensarla con la tapita que tiene acá, y ella va filtrando lo que es el café. Es muy importante, pero en este caso nosotros dejamos que repose unos cuantos segundos o minutos, digamos 1 o 2 minuticos, para que todo este vapor salga y como que no se maltrate mucho la jarra de vidrio. Al menos así lo veo yo. Me gusta al menos como mezclarle aquí este poquito, como para que termine de soltarle la sustancia, el café, o no quede toda esta parte que queda acá arriba como vieron. Y esto que ven aquí ahorita es el filtro. Mírenlo, este es el filtro que tiene como una chupa ahí, un cauchito, si lo ven. Entonces ese filtro permite de que la parte de arriba quede lo que es el café, y obviamente va a salir ya filtrado a la hora de servirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir esto y vamos a ejercer presión, porque obviamente el vapor va a hacerte contrapeso, por decirlo de esa forma. Y miren, ahí va bajando todo el café, el filtro, y está casi listo en su punto. Después de que hacemos esto, dejamos reposar otro poquito como para que el café se termine de asentar muy bien, y ahora sí, entonces se procede a servirlo y a tomarlo súper calientico. Es una de las cafeteras que nos llamó muchísimo la atención. Recuerdan que por lo general uno está acostumbrado a hacer el café en las cafeteras habitual, de colocar el agua y que se filtre y punto. Pero este es algo práctico porque lo puedes hacer en el momento ideal, como en este caso a media tarde. Nada, mis amores, buen provecho y disfruten de un buen café colombiano.